tardes, pueblo de Dios, a todos los que han llegado a la casa del Señor. Le damos a Él gracias porque ha puesto en su corazón ese querer como el hacer de visitar su santo templo. Le damos gracias al Señor. Bien, queridos hermanos, ha llegado la hora de la palabra del Señor. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 15 al 16. Libro de Hechos, versículos del 15 al 16. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entramos en oración. Padre glorioso, te damos a ti la honra y la gloria, mi Señor amado, Dios eterno, meramente porque nos sigues sustentando con tu aliento de vida, mi Señor. Gracias, Padre, por permitirnos ver la creación de ti en la naturaleza, mi Señor. Te agradecemos, Padre, por permitirnos este don, Padre, de tu creación, tu gracia, tu misericordia para con todos nosotros, Padre. Ponemos, Padre Santo, esta enseñanza que nos has regalado, porque tú hablas a tu iglesia todo tiempo, Padre. Esa lluvia tardía y esa lluvia temprana que nos riega cada uno, Señor. No pares, Señor amado, por tu gracia infinita. Sin merecerlo recibimos, Padre. Es por eso, Padre, que te damos hoy las gracias. Te pedimos que nos guíes en esta enseñanza, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Así sea, mi Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Hemos escogido este versículo del libro de Hechos. Como usted recordará, Ananías se estaba negando a ir a socorrer a Saulo de Tarso. Y Ananías le decía al Señor: yo sé de este varón que ha causado mucho dolor a los santos y que tiene facultad por los hombres de aprender a todos los que pronunciaban tu nombre, le decía el Señor. Y el Señor le da esta orden. Le dice el Señor: ve. No le dio oportunidad a nada, porque es instrumento escogido, me es este. No le dijo ni el nombre, le dijo este. Entonces vemos aquí que el Señor, al decir este, lo estaba marcando. Y es por eso que nosotros hemos titulado esta enseñanza: marcado por Cristo. ¿Cuántos de nosotros los cristianos quisiéramos ser marcados por nuestro Padre Redentor, marcado por el Señor? Vemos entonces, queridos hermanos,
acompaña y está dada a los cristianos según la palabra de Dios. Rastrear el curso de la vida de un hombre a veces ofrece una rica recompensa, particularmente cuando este hombre ha dejado un legado de su vida perfecta delante de Dios. Estamos hablando de la vida espiritual, que es lo que nos compete a la Iglesia de Cristo. Cuando estos hombres, nosotros somos motivados porque fuerzas impulsadoras los han hecho llegar a lo que son y han dejado, como les digo, queridos hermanos, un legado a las generaciones venideras. Hemos escogido a este varón de Dios, Pablo, como ejemplo. ¿Cuánto se beneficiaría tu vida, la mía, al entender el surgimiento de Cristo, cómo floreció en esa vida que conmovió a Saulo de Tarso para después ser llamado hermano Pablo? Y sondear, aunque sea un poco, queridos hermanos, las profundidades ocultas que muchas veces nos habla la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. En Hechos capítulo 13, versículo 2, dice su palabra: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Cuando el Señor nos marca, Él nos aparta, pero no es de gana. Tenemos una misión que cumplir delante de Dios y de los hombres, queridos hermanos. Una cosa es segura de estas palabras: en el reconocimiento de la propiedad de Cristo. Pablo pertenecía al Señor Jesucristo en espíritu, alma y cuerpo, queridos hermanos. Él escogió, era propiedad de Cristo. Ahora entendamos una cosa, queridos hermanos: cuando uno adquiere una propiedad, uno, para tener esa facultad de ser propietario, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pagar un precio porque fue comprado. En segundo lugar, o recibir algo que fue un regalo, ¿verdad? Y esto es lo que pasa en la vida espiritual. El Señor pagó un precio y también puede habernos dado por gracia ese regalo tan grande de escogernos y marcar la vida de nosotros por ser marcados por Jesucristo, que es el título de nuestra enseñanza. Entonces es necesario hacer una aclaración antes de seguir continuando con nuestra enseñanza. Al ser propiedad de Cristo, algo tuvo que haber pagado, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 7, versículo 23, por favor, 1 Corintios capítulo 7, versículo 23 dice: permiso. Por precio fuisteis comprados. Mire lo que dice: no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados. Dos veces el apóstol Pablo informó a los creyentes en Corintios: fuiste comprado por precio. Pablo hizo un apasionado llamamiento, y no es que me estoy saliendo de la enseñanza, no, sino es para hacerle entender qué es
que pagó el Señor por nosotros. Hizo un llamamiento en contra de la inmoralidad sexual que había en Corintios. Concluyó su argumento diciendo, 1 Corintios capítulo 6, versículos del 18 al 20, para que usted tenga un panorama completo, querido hermano. Dice, 1 Corintios capítulo 6, versículos del 18 al 20, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, o sea, en nosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Ahí está la palabra clave. Ya no, este cuerpo ya no es de nosotros, sino de Cristo, porque fue comprado por precio. Entonces termina diciendo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, todos se preguntarán, ¿y qué pagó? Vamos a ver lo que pagó. Vamos a Primera de Pedro, versículo 1, del 18 al 20. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir, de nuestra maluca forma de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, o sea, todo venía por herencia. No con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino el Señor no pagó con el oro y la plata o el bronce, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que tú nacieras, pero manifestado, escuche bien estas últimas palabras, en los postreros tiempos. Hoy estamos viviendo los postreros tiempos, los días finales, queridos hermanos, tiempos por amor de vosotros, o sea que el amor de Dios tan grande a nosotros nos hace ver. Entonces ahí vemos que pagó el Señor por precio de sangre, la sangre preciosa de Cristo. Ahora que sabemos esto, hermanos, continuemos nuestra enseñanza, queridos hermanos. Pablo pertenecía al Señor en espíritu, cuerpo y alma. Fue marcado por Cristo, como dice nuestra enseñanza. Cuando Pablo afirmó llevar las heridas del Señor, él no estaba alegando o reclamando las marcas. Esta no es una identificación de la crucifixión de Cristo en el exterior, no. Esto es interno en lo espiritual, en lo que el corazón de nosotros abarca y abraza de las cosas que vienen de Cristo, que son espirituales y que son entendidas por el Espíritu que mora de Dios en nosotros. Había sido crucificado con Cristo. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy, Gálatas 2,
versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice más? Cuando nosotros aceptamos la cruz de Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este pellejo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por nosotros, por mí, dice. Entonces, el Señor cuando nos marca también en devoción, nos marca en humildad, nos marca en sufrimiento, nos marca en pasión, nos marca en amor, y cada uno de estos aspectos lo vamos a ver brevemente en esta enseñanza. Cuando el Señor nos marca, no crea que es un regalo de flores, no. Somos marcados para llevar la cruz de Cristo, y la cruz de Cristo significa sufrimiento, martirio y tantas cosas más que lo vamos a ver, marcado por la devoción. Cuando tenemos devoción tiene que existir una tarea o cualquier acto que el Señor haya predestinado a cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo en el Espíritu, antes de empezar esta gran obra, como es considerado por muchos teólogos de Romanos, en el versículo 1 dice Pablo, en la introducción, en la salutación nada más, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, o sea, marcado para el Evangelio de Dios. Mire lo que es ser marcado para una situación o una tarea que el Señor ha escogido para cualquiera de nosotros, queridos hermanos. No es que el Señor nos escoge para ser vagabundos, para ser perezosos, para ser criticones, no. Para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Las marcas de la crucifixión interna de Pablo eran claramente evidentes, queridos hermanos. En primer lugar, Pablo fue marcado por una devoción a su tarea. Una cosa hago, dijo él en Filipenses 3:14. Una cosa que hago, Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa meta del premio del supremo llamamiento de Dios a Cristo Jesús. Cada uno de nosotros estamos llamados al seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, ese llamado supremo que el Señor nos ha llamado. Por eso nos ha dado un nombre. ¿Cuál es ese nombre que ha dado a los hijos de la iglesia aquí en la tierra? Cristianos. Después que Pablo tuvo ese enfrentamiento en el Areópago ateniense, allá en la colina de Marte, no estoy hablando del planeta Marte, estoy hablando de la colina de Marte en Atenas. Pablo despreció la sabiduría de este mundo, muriendo diariamente a la tentación de burlar y pensar más que en los sabios. Él se apartó de esa vanagloria. Su tarea no era la de superar el punto de vista, sino de vencer a las legiones del infierno. Por cierto que ahora han tomado grande ventaja en los últimos tiempos, porque vemos que hay mucho odio, hay mucho queimportismo en el corazón de los hombres. En algún lugar, muy probablemente en Arabia, como dice la palabra de Dios, la persona
personalidad de Pablo se había transfigurado. Después de eso, nunca más se pronunció como un reincidente. Su pasado desapareció. Estaba demasiado ocupado en continuar en la edificación de los santos de la iglesia en ese tiempo. Era la clase de hombre que se afligía su alma hasta lo sumo. Su alma justa era afligido al ver que una congregación estaba caminando torcidamente, apegándose al pecado. Si usted se puede imaginar, era propenso a estar deambulando, diciendo en su mente: lo siento, Señor, clamando por piedad por esa gente que se acercaba al pecado más y más. Y ahora, ¿cuántas iglesias no andan en esos caminos que el Señor, como estándar en la iglesia cristiana, han bajado los estándares de santidad en las iglesias? ¿Por qué? Porque no hay compromiso con Dios. Sin patrocinio, sin bienvenida, poco comprendido, esto hizo poca diferencia para Pablo. Siguió adelante, ciego a cada joya del honor terrenal, sordo a cada voz de halago, sumergido en una serena tranquilidad de humildad e insensible a las fuerzas magnéticas del éxito mundano. Somos los pastores que estamos al frente de la congregación de Cristo de esa manera. Contéstese a sí mismo. Vamos a ver, marcado por la humildad. Pablo también fue marcado por la humildad. Las polillas de este mundo no podían corromper este manto dado por Dios. Nunca pescó renombre o celebridad con el cebo de la humildad, sino que a la larga lista de pecadores se puso a sí mismo en primer lugar, donde nosotros nos pondríamos en el último lugar, tratando de ocultarnos. Un siervo de Cristo decía, refiriéndose a la humildad: si sabes hebreo, griego y latín, no los pongas donde Pilato lo hizo, a la cabeza en la cruz de Cristo, sino ponles a los pies, todo por Él y para Él. Lo que para mí era ganancia, decía Pablo, esto lo estimo como pérdida por causa de Cristo. Si perdemos algo por el amor a Cristo, es ganancia para los cristianos. Veamos en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8. Perdón, hermano. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Santo Dios, qué amor a su Señor, qué amor a su Rey. Santo.
que paz para el corazón es la virtud de la humildad. La gran alegría de no tener nada que perder, como no tenía opinión de sí mismo, Pablo no tenía ninguna caída, porque él prácticamente podía haber fanfarroneado, podía haberse gloriado de utilizar una túnica y ser el director principal de una escuela hebrea con tanto conocimiento que tenía. Pero él sabía que el adorno de un espíritu manso y apacible en los hombres resplandece con más brillo. Sigamos viendo, marcado por el sufrimiento. Quien como Pablo era marcado por el sufrimiento, considere lo que él menciona en Romanos 8: hambre, peligro, desnudez, espada, pertenecientes a una aguda incomodidad del cuerpo y tribulación, quizás de la mente, angustia, persecución del espíritu. De todos estos sufrimientos este hombre participó. Este judío errante, podríamos decir, hacía la guerra a todos los que le hacían la guerra a Dios y a los hijos de los hombres. Por eso edificaba la iglesia. Este príncipe de los predicadores, como era considerado, y su enemigo, el príncipe de este mundo, la serpiente antigua o diablo, Satanás, no tenían tregua. Fue una batalla muy reñida y sin restricciones. Fíjate bien en Pablo, con ese rostro demudado, ese cuerpo lleno de cicatrices, esa figura encorvada de un hombre castigada por el hambre, reprimido en ayunos y arado con el látigo, su cuerpo brutalmente aferrado en Listra y muerto de hambre en muchos lugares. Esa piel de este hombre singular durante 36 horas en el mar Mediterráneo. Agrega a esta lista peligros, mordeduras de serpientes, luego multiplíquele por la soledad de una cárcel. Finalmente cuenta los 199 azotes, 3 naufragios, 3 varas, una lapidación, falsas acusaciones y tantas cosas que se pierden la cuenta. Y sin embargo, si se pudiera sumar todo, debe ser descartado como nada, porque él mismo, Pablo, así lo consignó. Escucha: nuestra leve aflicción, dijo, leve lo que sufrió, leve, es leve lo que es por un solo momento, dijo. Eso es un desprecio al sufrimiento, si se quiere decir. Muchos de nosotros nos lamentamos, nos quejamos de simplezas, nos ahogamos en un vaso de agua y este varón se ríe. Es un desprecio al sufrimiento. Si quiere entender eso, veamos en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 17 al 18. Mire, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Santo es el Señor, ese peso de gloria que nosotros tenemos que buscar con nuestros actos, con nuestras situaciones de dolor que amargan a nuestras almas.
marcado por la pasión. En Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 16, dice su palabra. Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 16, para ver marcados por la pasión. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, mire, desde el vientre de la madre fue apartado Pablo, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Santo Dios. Nada tenía que ver con la persecución de la iglesia. Por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Eso hace Dios en nosotros. Y dice en el 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Pero cuando agradó a Dios, Pablo no vino a Jesús por ningún hombre o por cualquier decisión de hombre. No era placer de ningún hombre. Por eso dice, pero cuando agradó a Dios. ¿Y cómo debemos agradar al Señor? Es pura gracia que viene de Dios. Además, Dios no escogió a Pablo porque había algo en Pablo que le gustaba. Dios llamó a Pablo por su gracia, el favor inmerecido de Dios. Sabemos que esta llamada no fue por nada que Pablo hizo, porque dijo que fue llamado desde el vientre de la madre. El Señor nos escoge en su sabiduría, que no la podemos entender, no podemos explicar. Es nada más favor inmerecido de Dios. Es lo que podemos decir. Antes de que Pablo fuera cristiano, se hizo hincapié en lo que había hecho. Pero Dios lo tenía en sus manos y estaba trabajando en él. Entendemos que Pablo fue marcado por la pasión. Un hombre debe estar en el centro mismo de la voluntad de Dios y caminar sobre la cuerda floja de la obediencia. ¿Por qué digo cuerda floja de la obediencia? Porque es difícil ser obediente, queridos hermanos. Ser obedientes a la palabra de Dios se nos hace cuesta arriba. Por eso digo cuerda floja, porque muchas veces resbalamos y caemos y queremos quedarnos tirados ahí. Entonces, queridos hermanos, para invocar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo dé testimonio de tu testimonio. Sin embargo, Pablo hace esto en Romanos capítulo 9, versículo 1. ¿Quiere ver, querido hermano? Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 1. Mire, tener ese testimonio de Pablo, qué grandioso. Romanos 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo. Verdad digo en Cristo. No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tener esa tranquilidad, esa paz de servirle al Señor al 100%. Que esta llamada maravillosa, queridos hermanos, todo predicador viviente pudiéramos capturar tan solo un poquito de esta luz. ¿Cuánto se nos abriría a cada uno de nosotros? Los golpes no pudieron apagar la llama de Pablo, el ayuno y el hombre no pudieron matarlo. La incomprensión y la tergiversación no pudieron apagar su fuego.
Las aguas no pudieron ahogarlo, las prisiones no pudieron romperla, los peligros no pudieron detener el crecimiento. Una vez y otra vez ardió hasta que la vida desapareció de su cuerpo. El Cristo viviente que estaba dentro de Pablo, queridos hermanos, manifestado por la pasión de su alma, era a la vez el capital para engrandecer a la iglesia de Cristo aquí en la tierra, y el consuelo del corazón del Salvador, que estaba viendo el trabajo de su alma, estaba siendo satisfecho. Dios miraba el trabajo de este varón y estaba siendo satisfecho. Asimismo, Dios nos mira lo que hacemos. Y mi pregunta es, ¿estará satisfecho con lo que nosotros hacemos? Veamos el siguiente punto, marcado por el amor. Pablo fue marcado por el amor. Cuando Pablo experimentó convertirse en un hombre de Cristo, desarrolló esta capacidad de amor. Solo la madurez conoce el amor como amaba Pablo. Primero y supremamente, Pablo en su corazón era tan grande que abarcaba incluso hasta sus peores enemigos. Y más que todos sus enemigos, amigos, familiares, y todos los que eran de Israel, no comparaba como amaba Pablo a su Señor. Luego amó a los hombres, a sus enemigos, las penalidades, el dolor de su alma. Y debe haber amado a este último en particular, de lo contrario, habría eludido la oración. El amor de Pablo lo llevó a los perdidos y a los últimos en esperanza. ¡Qué alcance de amor que tuvo este varón! Invidiable, inigualable, queridos hermanos. El monte de Marte, con sus intelectuales, filósofos y entre comillas sabios, las sinagogas y sus tradicionalistas religiosos, y con ellos fariseos también, los mercados y sus pródigos, tantas cosas que le rodaban a este varón en esa época. Y con todo esto anhelaba buscar a su Señor. Como una poderosa pila de litio, el amor lo empujó a integrar grandes cosas para Dios, a integrar, ensamblar, o sea, construir, ensamblar y hacer una realidad de la fe de Cristo en los hombres. No muchos hombres han orado como este oró, pero nos ha dejado un legado de amor para que algunos siervos del Señor contemporáneos que han conocido algo del dominio del alma y del cuerpo en la intercesión motivada por el amor lo puedan imitar. Le costó prisión, privaciones, dolor y pobreza. Por eso es que cada uno en la iglesia debe clamar en voz en cuello, decirle a nuestro Padre Celestial: nada en la tierra deseo sino tu amor puro dentro de mi pecho. Dame un amor que muestre el camino, una red que nada pueda desanimarme. Ciertamente Pablo estaba tras la pista del secreto apostólico. A él le encantaba ganar almas. Los grandes ganadores de almas siempre han sido
grandes amadores de almas de los hombres. Todos los amores menores fueron conquistados por el amor mayor que viene de Cristo hacia nosotros. El gran amor por esas almas los llevó a las lágrimas, al sufrimiento y al triunfo. En estos tiempos finales, queridos hermanos, son malos. Hacemos lo contrario. Nos atrevemos a amar menos cuando tendríamos que estar amando en cantidades excesivas. Pero no, queridos hermanos, amamos menos. Deja que el amor de Dios ayorne tu vida. Por ella podemos andar erguidos. Puedo servirte como debo, por amor. El amor suavizará toda prueba. El amor aliviará todas las preocupaciones. Y te seguirá ese amor incondicional. El amor triunfará. El amor se atreverá. Si cada uno de nosotros pasa por alto estas cosas que nos entrega el amor de Dios, recuerde lo que le voy a decir, querido hermano. Millones no serán marcados por nuestro Dios y Padre. Millones serán marcados por el anticristo algún día. Debemos encogernos para llevar en nuestro espíritu, nuestras almas y nuestros cuerpos las marcas de nuestro dueño, las marcas de Jesús. Marcado significa dolor. Queremos eso algún momento de nuestras vidas. Marcado significa llevar el insulto del sirviente. Es que escogeremos tal vez ser marcados por Cristo. Déjeme decirle una cosa para terminar. La religión es algo que el hombre trata de hacer. La relación es algo que brota desde el espíritu del hombre y responde a Dios. La religión es para muerte, pero la relación es para vida y vida en abundancia. Recuerde una cosa, querido hermano: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Póngase de pie. Amado Dios y Padre, Dios eterno, gracias, Señor, porque nos has dado esta enseñanza. Permítenos con tu Espíritu, Señor, seguir a tu siervo Hijo Pablo. Señor amado, pongo en tus manos, Señor, los que escucharon esta enseñanza y la escucharán, Padre, para que sean topados por el poder de tu misericordia, Señor. Se acercan estos tiempos difíciles, Señor. Quiero ser marcado por ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Amén.